Bueno, en esta clase vamos a ver las bacterias que producen enfermedades zoonóticas. Ustedes ya vieron, tendrían que ver esta clase en realidad después de ver la clase de infecciones de transmisión sexual, porque vamos a arrancar hablando de Leptospira, que es una bacteria treponémica muy parecida al Treponema pallium, entonces estaría bueno que la puedan asociar con esa. Vamos a tener que arrancar esta clase definiendo lo que es zoonosis. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son producidas por animales. Entonces, como se llaman zoonóticas, lo primero que hay que definir es ese término que les dije, que es zoonosis, que se define como enfermedades que afectan a los animales y que pueden ser transmitidas al hombre. Por eso enfermedades zoonóticas afectan a los animales y por eso acá ven muchos animales y pueden producir enfermedades en los seres humanos. Bien. A ver, que no pasa la diapositiva. Ahí está. Vamos a arrancar entonces hablando de la leptospira. Cuando yo les pongo acá SPP, significa especie. Entonces, vamos a arrancar hablando y describiendo a la leptospira. Tenemos dos especies de leptospira que conocemos, que son la leptospira biflexa y la leptospira interrobans. La leptospira interrobans va a ser la que se encuentre con más frecuencia en nuestro medio, es la que vamos a diagnosticar. Y fíjense que son bacterias móviles, es una espiroqueta, es no capsulada y es aerobia, a diferencia del Treponema pallium. Es decir, que lo que cambia principalmente es la respiración. Y van a ver que a diferencia del Treponema pallium vamos a ir encontrando otras cuestiones para hacer las diferencias, que son que tiene sus extremos en forma de gancho, que no necesariamente necesita que haya algún microtrauma en la piel para poder producir el daño, como en el caso del treponema. Entonces, principalmente vamos a hablar de una bacteria que pertenece a la forma de las espiroquetas, es una bacteria helicoidal que va a producir daño, se va a encontrar en distintos reservorios, generalmente en zonas donde hay agua, donde se pueden inundar o puede infectar a gente que haga natación en aguas abiertas, porque bueno, es el medio en el que mejor vive y se puede reproducir. Los reservorios van a ser diferentes dependiendo de si hablamos de zonas rurales o si hablamos de zonas urbanas. En zonas urbanas los reservorios van a ser principalmente los perros y las ratas y en zonas rurales los animales de ganadería, como vacas, cerdos, ovejas y demás. Se puede decir también que es una enfermedad ocupacional porque en gente que tiene que hacer rescate, a personas que viven en zonas de inundación, o en gente que trabaja en zonas que se inundan, puede tener contagio. Y lo mismo en deportistas, como les decía, de aguas abiertas. Esta enfermedad es de notificación obligatoria. Van a ver que es una notificación diferente a la que quizás veníamos hablando en la clase anterior, cuando veíamos Neisseria meningitis, porque van a ver que no es de notificación inmediata, no es que sí o sí hay que notificarla en el momento en el que se hace el diagnóstico porque puede producir algo inmediato. Es una cuestión de notificarla por el contagio de las personas que hayan estado expuestas al mismo factor de riesgo y de esa manera para evitar la transmisión en esa comunidad o en la familia del paciente también, porque vamos a ver que una de las formas de transmisión que tiene la leptospira es que luego se elimina por orina. Entonces, por la orina podría llegar a contagiar a los convivientes o si no tienen un sistema de cloacas o, bueno, buenas condiciones de agua en la zona en donde vivan, también podría llegar a contagiar a la comunidad. Bueno, tiene distintos determinantes antigénicos que vamos a ver, que la mayoría van a estar dadas por proteínas. Yo les había dicho cuando hablamos de Treponema pallium que eran más parecidas estructuralmente a las gram negativas. No significa que sean gram negativas, porque recuerden que estas bacterias no se ven con gram, no se tiñen con gram y no se pueden ver al microscopio óptico corriente, común y corriente, pero sepan que a nivel estructural son más parecidas a las gram negativas porque tienen doble membrana. Entonces, vamos a tener distintos determinantes antigénicos. Estos dos que ven acá, que son las OMPS y las proteínas LIG-A y LIG-B, van a ser factores que funcionen principalmente como adhesión, porque son proteínas de membrana, y proteínas de superficie. El lipopolisacárido, como es más parecido a una gram negativa, tiene lipopolisacárido, que funcionaba como endotoxina, produciendo manifestaciones locales principalmente. Luego tiene hemolicina, porque puede lisar los eritrocitos, entre otras células obviamente, pero la hemolicina tiene como diana principal a los eritrocitos. La hialuronidasa, que también la tenía Treponema pallidum, que ayudaba a la infiltración perivascular, y acá también les dice que facilita la diseminación, porque piensen que esta bacteria va a contagiarse y va a entrar por piel y mucosas y va a diseminar directamente. No necesita reproducirse en el sitio de inoculación, así como el Treponema pallidum, que por esa respuesta inmune y por esa reproducción que tenía en el sitio de inoculación, generaba chancro. En este caso, puede diseminar e invadir directamente. Y luego va a tener también un flagelo que le va a permitir la movilidad. Bien, acá más o menos tienen una descripción gráfica, recordarán de la clase anterior que la gorrita simbolizaba la hialuronidasa, tiene hemolicina, las proteínas, OMP y bueno, LIGA y LIGB también, y los extremos en forma de ganchos, que es lo que la diferencia del Treponema pallium, que no tiene los extremos en forma de gancho. Además, yo les puse la toxina porque tiene el lipopolisacárido, por esto que les decía que estructuralmente se parecería más a una gram negativa. Bien, ¿cómo es la patogenia? Como dijimos, la bacteria va a estar en diferentes reservorios, va a ingresar por mucosa o piel, que no necesariamente tiene que estar lesionada, o sea, puede estar lesionada y obviamente si está lesionada el ingreso va a ser mucho más fácil. Puede ingresar también a través de las conjuntivas, de la mucosa nasal, de la mucosa oral, pero sepan por las dudas que una de las diferencias que marcábamos con el problema es que no necesariamente tiene que haber una solución de continuidad en la piel o algún microtrauma. Luego lo que va a hacer es adherirse al tejido en donde quiera ingresar y va a invadirlo directamente. No necesita colonizarlo. Fíjense que cuando hablábamos anteriormente de las patogenias de las otras bacterias que veníamos hablando, casi siempre estaba la imagen del barquito con la colonización. En este caso no es necesario colonizar, puede invadir directamente. Cuando invade, lo que va a hacer es evadir las defensas naturales por los determinantes antigénicos que hablábamos anteriormente y porque además tiene la hialuronidasa, que lo que hace es generar esta invasión, ayudar a la diseminación. Y bueno, y de esa manera, cuando llegue a la sangre, va a producir bacteriemia. Una vez que esté en sangre, fíjense que
va a ir diseminándose por todos lados, entonces por eso vamos a tener distintas posibilidades de clínica, en donde algunas van a ser más floridas que otras, porque dependiendo de los lugares a donde lleguen, va a producir distintas manifestaciones. Entonces ahí podemos dividir ya la clínica en una leptospirosis con un síndrome febril inespecífico, podemos dividir a una leptospirosis anictérica. Ictérica, recuerden que habla de ictericia, de la coloración de la amarillenta de la piel y mucosas. En el caso de que sea anictérica, no vamos a tener presencia de esta coloración particular, y la leptospirosis ictérica, que cursa con el síndrome de Weil, que se llama, que es bien característica y ya tiene manifestaciones más graves a nivel cardiopulmonar, hepática, renal, y bueno, compromete, obviamente, otros órganos. Como les decía, Eva de la respuesta inmune, piensen que así como el treponema que hablábamos de que era la gran simuladora, su forma y su capacidad para diseminar e invadir y de ser tan chiquita y poder camuflarse entre las células inmunes hace que la inmunidad actúe, pero que cueste más. Y luego vamos a tener, a partir de la segunda semana, la eliminación de la bacteria por la orina, porque coloniza los túbulos renales. Por eso vamos a tener que dividir una primera fase de la leptospirosis, que va a ser durante la primera semana, y se va a llamar fase leptospirémica, porque va a cursar con fiebre, y vamos a tener una segunda fase, que va a ser la fase leptospiúrica, que va a ser a partir de la segunda semana, cuando ya tengamos eliminación de la bacteria por orina. Bueno, ¿cuándo sospecho la leptospirosis? Se sospecha de leptospirosis a todas las personas que cursen con fiebre de comienzo agudo, cefalea, mialgias, puede ser también, o sea, dolor muscular, en ausencia de otros síntomas, porque también la gripe nos podría dar dolores musculares. Y también, bueno, obviamente, fíjense que acá está puesto con un signo de exclamación el concepto de epidemiología. No vamos a sospechar de alguien con leptospirosis que no tenga un antecedente epidemiológico que nosotros sospechemos, sea la vivienda, la ocupación o que sea un deportista de aguas abiertas. Es decir, que siempre, pero siempre vamos a tener que tener un antecedente epidemiológico que nos genere a nosotros una sospecha diagnóstica, sea de leptospirosis o de cualquier cosa. La epidemiología es muy importante saber qué enfermedades circulan en determinadas zonas o lugares y asimismo las actividades del paciente en sí. Bueno, esto más o menos se los dije, teníamos formas clínicas que podían ser asintomática o cursar con un leve síndrome febril, la anictérica, que ya cursa con un síndrome febril agudo, que no tiene repercusión de vías aéreas superiores ni de otros órganos, y anictérica porque no cursa con ictericia. Y la ictérica ya vamos a tener, como les decía, compromiso de otros órganos, agresión renal, hepática, pulmonar, meningia, hemorragias, puede producir una hemorragia pulmonar, entonces eso ya va a ser grave. Cuando afecta el parénquima pulmonar da una neumonitis, no una neumonía, es diferente, tiene un patrón intersticial, no celular, y puede dar miocarditis también, porque recuerden que la forma le permite infiltrar y son tan chiquititas que podrían llegar hasta los vasa vasorum y ahí producir manifestaciones. ¿Cuándo hablamos? ¿Cómo clasificamos a los pacientes? Bueno, los clasificamos en casos sospechosos, es decir, que teniendo el antecedente podrían llegar a tener leptospirosis. ¿Y cuándo son sospechosos? Cuando, recuerden que teníamos pruebas que eran, así como cuando hablábamos de treponema, teníamos pruebas específicas y pruebas no específicas, acá lo mismo. Acá la prueba no específica, que sería una prueba de tamizaje, se llama, es la prueba por ELISA, y una prueba específica es la microaglutinación, que hablábamos del suero con las leptospiras vivas, que se hacen en laboratorios de referencia, en donde se mide la capacidad del suero de opsonizar y aglutinar a las leptospiras vivas, que se llama MAT. Entonces, un caso sospechoso sería que el ELISA nos dé positivo o que tengamos una MAT con títulos menores a 1/200. Fíjense que nosotros cuando hablábamos de treponema hablábamos de títulos de 1 en 8, acá es mucho mayor, obviamente. Un caso confirmado cuando encontramos la bacteria, supónganse, sacamos sangre o tomamos una muestra de orina y vemos que está la bacteria, que se está eliminando por orina o que está presente en la sangre, es decir, aislamos la bacteria, la podemos ver, o con microscopía de campo oscuro, obviamente, o si la MAT, que es la prueba bien específica, tiene un título mayor a 1 en 200. El caso descartado, es decir, que no lo tiene el paciente, sería que no sea reactivo por la prueba específica, que es esta MAT, y que no sea reactivo por ELISA. De esa manera lo descartaríamos. Ahora, si el ELISA nos da positivo, sospechamos. Si la MAT nos da menor a 1 en 200, que sería el punto de corte, sospechamos. Pero cuando tenemos el aislamiento o tenemos un número mayor a 1 en 200, ya sabemos que el paciente, además de la epidemiología, como habíamos hablado al principio, tiene la patología. Bueno, el diagnóstico bacteriológico acá se va a hacer principalmente según, como siempre, la decisión de la toma de muestras según el foco. Hay que ver en qué fase hablamos, por eso es muy importante saber en qué etapa de la enfermedad estamos para saber si la bacteria la vamos a encontrar en sangre o en orina. Por lo tanto, es muy, pero muy importante saber, hacerle esta pregunta al paciente, que sería, ¿cuándo comenzaron los síntomas? Porque a partir del comienzo de los síntomas y del antecedente biobiológico, imagínense que el paciente nos dice, viene una semana después de que comenzaron los síntomas y nos dice que 2 días antes había nadado en una laguna aledaña a su domicilio, supónganse, o que había sufrido una inundación, y ya viene con más de una semana de clínica a consultarnos, tenemos que sospechar que ya la bacteria puede estar en orina. Entonces vamos a pedir la muestra en orina y la muestra en sangre si el paciente tiene fiebre, si no, no se la pedimos, porque no se justifica. Si el paciente consultó porque se asustó por lo que le había pasado, bueno, ahí podemos pedir la muestra en orina. Ahora, si el paciente viene durante esa primera semana y nos dice que hace 3 días comenzaron los síntomas y viene con fiebre, viene con manifestaciones respiratorias, no tiene hambre, está cansado, bueno, en ese caso si tomamos una muestra de sangre y no de orina, porque todavía no cumplimos la semana, entonces no vamos a tener eliminación bacteriana por orina. Bueno, la recolección de la toma de muestra y la conservación y el transporte de la misma va a depender de la muestra que estemos tomando. Entonces, para sangre vamos a actuar de una manera, que esto lo van a repasar con la clase número 2 de toma de muestras, y para orina vamos a tener otro protocolo, vendría a ser que también está en la clase número 2. La coloración de la muestra, recuerden que no se tiñe con Gram, porque es una bacteria que supera la resolución del microscopio óptico común, entonces vamos a poder visualizarla si es que está presente por microscopía de campo oscuro. El cultivo, así como pasaba con el treponema pallidum, se va a decir que no se cultiva en medios especiales, porque tardaría un montón en los medios que ustedes conocen, se cultiva en medios específicos de esta bacteria, que son, y del treponema, obviamente medios específicos para la espiroqueta, que son medios de Fletcher, se llaman así.
Siempre se puede hacer un PCR para ver si tengo la presencia de la bacteria y, como les decía al principio, es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Qué significa esto? Que una vez que ustedes hacen el diagnóstico tienen que notificarlo para que se constate que en esa zona hubo un caso y que así como hubo ese caso puede haber otros de vecinos, de gente que viva en el mismo lugar o mismo de la familia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tienen un gráfico, se ve medio mal, pero esto era más o menos para que ustedes con el gráfico vean distintas cuestiones, como por ejemplo el periodo de incubación. La inoculación habla del momento en el que se contagió. Recuerden, la inoculación es el primer contacto. Las leptospiras presentes en distintos materiales, el título de anticuerpo y los estudios de laboratorio que nos van a dar cultivo o serología positivos dependiendo del tiempo en el que estemos. Entonces vamos a desarrollar cada uno. Vamos a empezar con el periodo de incubación. Desde la inoculación puede durar entre 2 y 20 días el periodo de incubación. Recuerden que la de treponema era más o menos 21 días. Bueno, vamos a tener en la primera semana. Supónganse, se contagiaron a las 2 días, tienen ya la clínica durante la primera semana, esa clínica va a estar dada principalmente por fiebre, porque es de fase aguda, la bacteria va a estar en sangre, diseminándose al resto de los órganos del cuerpo. Después, a partir de la segunda semana, podemos llegar a tener una fase de convalecencia, vamos a tener una recuperación, el paciente va a sentirse débil por todo lo que ha vivido en la primera semana, pudo haber disminuido de peso, y puede, después de esas 2 semanas, si esto no se trata, a partir de la cuarta semana propiamente dicha, vamos a tener otras manifestaciones que pueden estar o no, que pueden ser manifestaciones a nivel renal, una nefritis intersticial, porque recuerden que esto no da un patrón celular, en el pulmón tampoco, da en el parénquima pulmonar una neumonitis y en el parénquima renal una nefritis intersticial. Y también puede dar una patología que los que cursan oftalmología seguro la han visto, que es uveitis, que es característica en los ojos. Así que lo más importante que vamos a tener es esta manifestación primero de la fiebre, fíjense, ondulante, intermitente, por eso está en picos. Vamos a tener después una fase de convalecencia en donde el paciente podría llegar a tener alguna reactivación de estos síntomas, pero no es tan característico. Y luego, a partir de la cuarta semana, en algunos pacientes, no en todos, podemos tener otras manifestaciones. Ahora, acá vamos a ver en dónde están presentes las leptospiras. Vamos a tener la primera semana, como les decía, en sangre y si disemina, porque recuerden que puede producir una meningitis, va a ir al líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la primera semana, dependiendo de la reproducción de la bacteria dentro del organismo y su forma de diseminación, vamos a tener presencia en sangre o líquido cefalorraquídeo. Ahora, fíjense, en orina vamos a tener a partir de la segunda semana propiamente dicho, pero fíjense que también podríamos llegar a tenerlo unos días antes de que comience la segunda semana. Ya en la segunda semana tenemos confirmación de que va a haber sí o sí, pero puede tener el comienzo unos días antes de comenzar la segunda semana. Ahora, acá hay 2 líneas porque una habla de la eliminación durante la convalecencia, es decir, el paciente se recuperó de la clínica, fíjense, no tiene más clínica, no tiene fiebre, pero sigue eliminando todo el tiempo la bacteria en la orina, entonces puede contagiar a otras personas. Por eso se habla de huésped reservorio, porque el paciente primero fue el huésped, es decir, primero tuvo el contacto, se contagió y ahora está funcionando como reservorio porque la bacteria ha colonizado su parénquima renal, está reproduciéndose ahí y se está eliminando por orina. Entonces las personas que pudieran llegar a tener un contacto accidental con la orina del paciente pueden contagiarse. Por eso se habla de huésped reservorio. Bien, hablamos de los anticuerpos. Esto depende del paciente, de su respuesta inmune, de su estado de inmunológico vendría a ser, y podemos tener, fíjense, principalmente entre la mitad de la primera semana, con títulos más bien altos, a partir de la segunda semana y durando 2 semanas, 3 semanas, los vamos a tener, fíjense, dependiendo de cómo hagamos el tratamiento. Si no hacemos tratamiento, la resolución de la patología va a estar dada sí o sí por la inmunidad del paciente. Ahora, si lo diagnosticamos porque el paciente nos consultó en la primera fase, vamos a tener un menor título de anticuerpos porque le dimos un tratamiento precoz. Entonces, no es que el paciente se curó solo por su respuesta inmunológica. Obviamente, su respuesta inmunológica se generó porque sus anticuerpos estuvieron en contacto con los antígenos de la bacteria. Pero como nosotros le dimos un tratamiento rápido, es como que ese título no fue tan alto, fue más bajito. Y cuando le damos un tratamiento aún más temprano, también se disminuye, fíjense. Esto depende de cuándo lo tratemos. Y lo mismo puede pasar si hay alguna reactivación. Y los títulos de anticuerpos, como dice acá, van a ir disminuyendo a velocidades variables dependiendo de cómo hayamos estado. Fíjense, en una respuesta normal van a disminuir acá, en un tratamiento precoz van a disminuir acá, y en una respuesta diferida por alguna reactivación de la enfermedad por no tratarla, van a disminuir acá, por ejemplo. Después los estudios de laboratorio también depende de la muestra que tome. Fíjense que podemos pedir cultivo en medios de Fletcher, recuerden que son medios especiales, en sangre, en líquido cefalorraquídeo y en orina siempre a partir de la segunda semana. Y la serología vamos a poder tomarla en sangre durante la fase leptospirémica, o leptospiremia es lo mismo, porque leptospiremia es lo que tiene el paciente, la fase se llama leptospirémica, que es cuando el paciente cursa con el síndrome febril, y a partir de la segunda semana la fase leptospiúrica y ya una maduración y una mayor especificidad y afinidad de los anticuerpos por esos antígenos de la bacteria. Bueno, como siempre, este es el orden que tienen que seguir. Si ustedes les llegan a preguntar qué es lo que tienen que decir, es esto. La observación directa, qué es lo que van a ver, dependiendo de la muestra que tome. Recuerden, por campo oscuro, el cultivo en medios de Fletcher, la tipificación por las proteínas que habíamos hablado, las LIGA, LIGB y las OMPS, el antibiograma, podrían pedirlo, y obviamente la interpretación y así el tratamiento de cada estudio que pidan. Inmunoprofilaxis, bueno, hablamos de medidas medioambientales y las medidas sobre reservorios, es decir, cómo podemos hacer sobre las medidas medioambientales. Las bacterias se destruyen como cualquier bacteria generalmente por métodos que sean desinfectantes. Entonces, si por ejemplo sospechamos que está en el agua y hacemos una cloración del agua, 4 gotas por litro, o
en época invernal, que no es tan frecuente porque además no hay tanto contacto con el agua, o hirviendo el agua, porque son termosensibles, o por ejemplo, si evitamos el contacto con basura, o hacemos mejoras a nivel de las redes cloacales y demás, a eso llamamos medidas medioambientales, obviamente que va a disminuir la incidencia de casos. Luego, las medidas sobre los reservorios, lo mismo, dijimos que si estábamos en zonas rurales eran los animales de ganadería, si estábamos en zonas urbanas, los roedores, las ratas, los perros, entonces habría que tener cuidado con esos animales, controlar los roedores, obviamente, que son los que en zonas urbanas más lo transmiten, y obviamente la vacunación de todos los animales que tengan contacto con las personas principalmente y que puedan obviamente estar en zonas que se inunden y demás, porque ahí obviamente pueden vivir y transmitirse de forma más fácil. Y después existe la vacunación, que es una vacunación trivalente, se llama inactivada, que se va a dar en personas que tengan riesgo ocupacional o en los deportistas se podría dar, sí o sí a partir de los 15 años y se dan 2 dosis separadas por entre 6 y 8 semanas. Pero bueno, esto no es que se da de rutina, sino que se va a dar en casos especiales. Bueno, ahora nos quedaría ver Brucela, la misma especie. Brucela es una bacteria que es muy común en nuestro país y se puede transmitir de distintas formas. La gente que la tiene puede no saber que esta presencia de la bacteria, porque puede también no dar una clínica que sea característica. Es muy importante que sepan que vamos a tener distintas especies que van a ser Melitensis, Abortus, Suis y Canis, que van a estar en distintos animales. Vamos a tener a Bruselas melitensis en las ovejas, por ejemplo, abortus en las vacas, suis en los cerdos y canis en los perros. Ahora vamos a ver que estas tres primeras se comportan de una forma completamente distinta a la Brucella canis. ¿Qué es algo que quiero que recuerden sí o sí? Esta bacteria es la única que vamos a ver en cursada que como forma es cocobacilo. Ustedes habían visto en la clase conmigo de bacteriología que habíamos hablado que las bacterias se podían clasificar por su forma en bacilos, en cocos y en espirilos, y también podíamos tener un intermedio entre cocos y bacilos que se llama cocobacilo. Bueno, estas bacterias van a ser cocobacilos gram negativos, recuerden esto, se van a ver de color rosado, van a ser aerobias, inmóviles, intracelular facultativo, y ahora vamos a ver que esto va a ser súper, pero súper importante en su patogenia, y van a ser no capsulados. Entonces, esto también nos va a impedir que podamos realizar vacunación, ¿no? ¿Qué determinantes antigénicos va a tener? Van a ser menos que los demás. Principalmente, recuerden que son gram negativos, entonces van a tener el lipopolisacárido con función de endotoxina, pero son bacterias bastante, pero bastante sencillas. Entonces, principalmente lo que tienen que saber es que por gram negativas tienen lo que tienen todas las gram negativas y el antígeno O que va a estar unido al core, ahora lo vamos a ver en una imagen que yo les puse, que va a formar parte del lipopolisacárido y va a estar presente en Bruselas, Abortus melitensis y suis, no en Canis. ¿Por qué? Forman distintas colonias. Hablamos de colonias lisas y colonias rugosas. Las colonias lisas las van a formar Abortus melitensis y suis, van a ser colonias con más virulencia y sobre la cual se van a poder formar anticuerpos. Este antígeno va a ser muy inmunogénico. Ahora, Canis forma colonias rugosas porque carece del antígeno, es decir, que no lo tiene. Por lo tanto, no va a generar tampoco memoria inmunológica como estos, porque su región antigénica no va a estar presente. Acá lo tienen gráfico. Ven que son gram negativas. Tenemos una membranita acá, otra membranita acá. Acá hablamos de la pared con el péptidoglucano, metida en el periplasma, en este espacio. Y vamos a tener, fíjense, acá todos los lipopolisacáridos con su porción de lípido A, que estaría acá, pónganse, más interna, que va a funcionar como una endotoxina. Esto es la membrana de una gram negativa. Y acá está como más en detalle eso, fíjense, el lípido A, que era lo que teníamos acá, más bien interno, el core, que es la porción que une, como el cuerpo, digamos, y la cadena O, que serían estas. Esto, recuerden, en las colonias lisas. Fíjense, lisas, lípido A, que sería esto que está acá abajo, el core, que es la porción que los une, el apoyo, y la cadena O contra la que se van a generar anticuerpos. Fíjense que acá dice inmunodominante anticuerpos. Ahora, las colonias rugosas tienen lípido A y core, pero no tienen cadena O. Entonces por eso no van a generar memoria inmunológica. Y además van a ver que estas son las que están presentes únicamente en Bruselas canis. El resto, no. Así que va a ser muy fácil para ustedes acordarse que al ser rugosas va a estar presente solo en Bruselas canis y no va a generar anticuerpos. Va a tener distintas manifestaciones en los animales que en los humanos. Por ejemplo, abortus, que es el que está en las vacas, va a producir abortos en las vacas. Entonces por eso tiene ese nombre también, porque las vacas que quedaban preñadas no parían a término, entonces, bueno, al producir abortus se puso ese nombre porque después se dieron cuenta de que esos abortos estaban producidos por la Brucela. En los perros puede pasar lo mismo, porque puede ser el contagio de forma sexual. Entre los animales se pueden contagiar por las secreciones, sea saliva, semen, o mismo materia fecal, orina. Entonces, sepan que entre ellos se pueden transmitir de esa manera y se van a presentar distinto a nosotros, porque nosotros tenemos otra respuesta. Nosotros, los síntomas que vamos a ver que nos da van a estar caracterizados principalmente por una fiebre bastante crónica, que puede durar hasta más de 30 días de evolución, pero principalmente fiebre que en un momento cesa y puede tener reagudizaciones, porque nosotros vamos a producir una respuesta celular, vamos a formar un granuloma, así como han visto de tuberculosis, bueno, vamos a formar una especie de granuloma a esta bacteria, y ese granuloma si se rompe puede liberar una carga de bacterias a la sangre, entonces producir bacteriemia. Y es simplemente eso lo que nos causa. Bueno, acá en la esquemita, fíjense que como tiene casi ningún factor de virulencia específico, o sea, habíamos hablado del lípido A y la cadena O, puse la cadena O en forma de signo de pregunta, por si la tiene o no. Los únicos que no la tienen, recuerden que son Brucella canis. Bueno, ahora hablamos de la patogenia. ¿Cómo se va a dar la patogenia? Puede ingresar por vía respiratoria, por mucosas lesionadas, o por vía digestiva, por comer embutidos de animales que hayan tenido brucelas, por ejemplo, qué sé yo, los cerdos, o la vaca, o, bueno, no sé, las ovejas, cualquier embutido animal que no haya sido aprobado por la ANMAT, que es el ente regulador, y de esa manera, bueno, que pudiese estar contaminado y que nos contagie por vía digestiva.
¿Qué es lo que va a pasar? Va a ingresar por cualquiera de estas vías la bacteria y va a resistir la actividad bactericida del suero y va a ser fagocitada por los macrófagos. Una vez fagocitada por los macrófagos, va a impedir que estos acidifiquen esa vesícula que es fagocitada por el lisosoma, entonces va a impedir la formación del fagolisosoma y va a generar que estos macrófagos la lleven para presentarla a los ganglios, porque no va a poder ser fagocitada por ellos. De esa manera genera la evasión del sistema inmunológico, porque no es que va suelta, sino que va dentro de la célula, y va a ser presentada a los ganglios, donde vamos a tener los linfocitos, y va a generar una hiperplasia reticuloendotelial. Entonces vamos a tener al paciente que puede llegar a tener adenopatía generalizada, vamos a tener al paciente con los ganglios inflamados, vamos a decir, puede tener hepatoesplenomegalia también, por esta acción que tiene la bacteria, porque aparte, fíjense que la fagocitan y además, mientras es fagocitada, se va reproduciendo dentro de la bacteria, del macrófago, y puede lisarlo. Si lo lisa, va a aprovechar para circular por linfa, principalmente porque va a ir a los ganglios, y por linfa va a circular hasta que llegue al conducto torácico y de ahí haya una mezcla hacia la sangre, y por sangre va a diseminar, como siempre, recuerden, va IME, vaso, hígado y médula. Entonces va a estar presente en los macrófagos del sistema reticuloendotelial, que van a generar una respuesta linfocítica también y van a formar granulomas, como les decía. Estos granulomas se pueden romper y en el caso de que se rompan, van a generar clínica en los pacientes que por ahí pasaron 10 años desde su primer contagio y el granuloma en algún tiempo se rompió y al romperse liberó una carga de bacterias, entonces cada tanto pueden llegar a tener fiebre. No tiene mayor sintomatología que esta. Generalmente lo primero que vamos a encontrar es fiebre mayor a 40 grados, podríamos tener por la misma fiebre y por la respuesta inmune malestar generalizado, dolor de cabeza, sudoración, así como en tuberculosis, dolor articular, pero es principalmente caracterizado por la fiebre, que la gente no le da bolilla porque capaz que no se da cuenta, y esto está causado por la ruptura del granuloma. ¿Puede dar manifestaciones más graves? Sí, pero recuerden, como siempre, que vamos a tener que hablar de un compromiso del sistema inmunológico. Puede producir una neurobrucelosis, es decir, que algún granuloma se produzca en el cerebro, que se rompa ahí, o en la pleura y genere un compromiso grave en el pulmón, pero no es tan frecuente. Eso sucede cuando hay un compromiso mayor del sistema inmunológico. Bueno, cuando sospecho brucelosis, lo mismo, hablamos de la clínica, si tiene una fiebre de más de 30 días, que no cesa, que además está acompañada por otros síntomas concomitantes y que tiene un antecedente epidemiológico por el paciente. Bueno, esto más o menos recién se los dije, tenemos distintas fases, una localizada crónica que es en casos más específicos, como les decía, de la neurobrucelosis o formas espondilíticas y reumáticas en las articulaciones, en la columna, o broncopleuropulmonares, o procesos alérgicos también, porque va a haber una respuesta inmune constante. Y en la aguda principalmente es esto, se caracteriza por la fiebre mayor a 40 grados, que no cesa, y puede haber o no malestar generalizado, como esto, sudor, náuseas, vómitos, cefalea. Pero bueno, principalmente es la presentación clásica que solemos ver, es la fiebre mayor, y luego reactivaciones de fiebre pasado el tiempo. Bueno, el diagnóstico bacteriológico va a ser el gold standard, se llama, que significa el método más específico para el diagnóstico. Y vamos a hacer la toma de muestra según el foco, que en este caso la muestra de elección para brucelosis va a ser la toma de muestra de sangre para realizar hemocultivo. El hemocultivo es la prueba por elección. ¿Por qué? Porque lo que más va a generar va a ser fiebre, entonces no nos sirve tomar foco de otro lado si lo que genera es fiebre por la bacteriemia. Entonces, después de la anamnesis, obviamente clínico-epidemiológica, saber que el paciente pudo haber estado expuesto, recogemos la muestra, que generalmente, como les digo, se usa la sangre. En el caso de alguna situación más grave, podríamos tomar una muestra de médula ósea, porque recuerden que va al sistema reticuloendotelial o del líquido cefalorraquídeo, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la toma de muestra de sangre para realización de hemocultivo. Bueno, se va a recolectar, como ya vieron en el práctico 2, y se va a transportar al laboratorio. Esto sí se va a colorear con Gram, porque hablamos de que era un poco vacilo, Gram negativo, entonces vamos a tener en la observación directa la visualización por la coloración de Gram. El cultivo se va a poder cultivar. En realidad, el cultivo va a ser también en medios específicos que suelen ser agar sangre. Se puede hacer PCR y fíjense que yo les puse que es de notificación obligatoria del grupo B, que es lo mismo que la leptospirosis. No es inmediata, pero es para control de la gente que pudo haber estado expuesta y que puede tener granulomas, que quizás no esté con la clínica presente de la fiebre, pero que se haya contagiado. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Así como en leptospirosis, para esta bacteria vamos a tener pruebas de tamizaje y pruebas de confirmación. ¿Qué son estas? Vamos a tener pruebas de tamizaje, que son las primeras que hacemos, como hacíamos ELISA en la anterior, en leptospirosis, o como hacíamos en treponema pallidum BDRL. En este caso vamos a tener distintas pruebas. La más usada es esta, que es la aglutinación con rosa de Bengala, que es la recomendada por la OMS. Antes se usaba esta, que es la prueba en placa o prueba de Hadelson, pero se dejó de usar porque es menos específica, su resultado es cuantitativo, es decir, que hay que tener un punto de corte sí o sí, y además se podían contagiar las personas que lo hacían. Entonces ya como que no se hace. Ahora se usa mucho la aglutinación con rosa de Bengala porque es rápida, es económica, es cualitativa, es decir, que te dice si es positivo o negativo, o reactivo o no reactivo, no depende de un valor. Y bueno, además es la recomendada por la OMS porque no da falsos negativos. Y después se puede usar otra, que es la aglutinación con antígeno tamponado, que es una prueba rápida, económica y es muy sensible. Entonces quizás por su sensibilidad se utiliza en distintos lugares, como por ejemplo bancos de sangre, pero la que recomienda la OMS, sepan que es esta, que es la que se usa para pacientes. O sea, está en bancos de sangre porque es sensible, entonces puede detectar en una muestra de sangre de algún donante más fácilmente, pero si nosotros tenemos un paciente, probablemente la aglutinación rosa de Bengala es lo que vamos a usar. Y luego, si alguna de estas nos dio positiva, vamos a usar pruebas de confirmación,
¿Qué van a hacer? Pueden ser cualquiera de estas, la aglutinación en tubo, o de Wright, que va a medir anticuerpos IgG, IgM o IgA contra, recuerden que estas cepas, especies, digo, abortus, melitensis y suis, porque son las que tienen la cadena O, entonces va a medir anticuerpos que se generen contra la cadena O. También se puede pedir como prueba de confirmación la aglutinación con 2-mercaptoetanol, que se puede pedir junto con la de Wright muchas veces, porque se trata primero al suelo con 2-mercaptoetanol, que inactiva los anticuerpos IgM, entonces una vez que tenemos la inactivación de los IgM, podemos ver si hay de IgG. Entonces se suele hacer estas dos juntas para ver si tenemos las dos cosas, pero además, si tenemos los IgG, vamos a saber que la infección fue pasada. Después hay otras pruebas que son el ELISA de competición, que utiliza anticuerpos monoclonales, es bastante específico y muy caro, para una región que es específica de la cadena O, y son muy, pero muy específicos. Entonces, el tema es el costo y que se hace en centros con mucha complejidad, Y la fijación del complemento lo mismo, mide IgG, pero como después acá en laboratorios de referencia, porque es muy específica, también es muy sensible, o sea que no va a dar falsos negativos, o sea, una vez que lo detecte vamos a tener la confirmación si es que lo detecta, y se usa para casos crónicos, más que nada, porque al ser tan pero tan específica, si tenemos una duda de algún paciente que viene con una clínica inespecífica y que ya pasaron más de 30 días, lo podemos utilizar porque ya hablamos de una manifestación más bien crónica, y esto es bastante específico para crónicas, pero no se hacen en laboratorios comunes, sino que sí o sí tenemos que ir a laboratorios de referencia. Después, bueno, fíjense que para canis, esta es para Brucella canis, que es distinta porque no tiene la cadena O, hay un diagnóstico específico para las personas que han podido estar en contacto con perros que pudieron haber tenido brucelosis. Recuerden que Brucella canis es menos virulenta que el resto de las 3 otras brucelas que teníamos. Y bueno, en etapa aguda se generan anticuerpos aglutinantes, entonces lo que va a pasar es que la IgM va a descender despacito hasta que se negativice antes de los 6 meses, y la IgG es lo que nos va a permitir que sepamos si el paciente lo tuvo o no durante más o menos 2 años. Entonces, para hacer seguimiento del paciente, vemos IgG. Y después, en una etapa crónica, aumentan los anticuerpos IgG, que no son aglutinantes, porque acuérdense que no tiene la cadena O. Y bueno, por esa razón no son capaces de detectarse con las reacciones que vimos anteriormente, que son específicas para anticuerpos contra esa cadena. Entonces, se recomienda para esta especie característica realizar las pruebas de anticuerpos totales contra Brucella canis, pero puede dar o bajos títulos o falsos negativos. Entonces, tampoco es muy específico. Bueno, como siempre siguen este orden, observación directa, son cocobacilos gram negativos, se cultivan dependiendo de la muestra, la tipificación, recuerden, por la presencia de la cadena O, la ausencia, después no se suele hacer antibiogramas porque no presentan resistencia, y bueno, obviamente la interpretación y el tratamiento de los pacientes dependiendo de la fase en la que estemos hablando, si es agudo o crónico. Acá fíjense cómo se ven las colonias rugosas, que vemos como pelotitas mucho más unidas que en esta, que están como más separadas y hay menos, por eso estas se llaman colonias rugosas, que son las que tiene Brucella canis, y estas son las colonias lisas, pues fíjense que no hay tantas, es como más uniforme lo que se ve, que están en Bruselas abortus, melitensis y suis. Bueno, lo mismo que en leptospirosis. ¿Cómo clasificamos a los pacientes? En casos sospechosos, si alguna de las 3 pruebas, recuerden que teníamos aglutinación con antígeno tamponado, con rosa de bengala o la prueba en placa de Halson, que eran las 3 de tamizaje, si nos da positiva, sospechamos. Aunque no son específicas, si ya una de estas pruebas la tenemos como positiva, tenemos que sospechar que el paciente se puede haber infectado. Y si tenemos microaglutinación para Brucella canis, lo mismo. Recuerden que no era tan específica para Brucella canis, pero podría llegar a ser. Ahora, el caso confirmado es una o más pruebas positivas de estas, o estudios serológicos, si alguna de las confirmaciones nos dio positiva, o los bacteriológicos, si tenemos aislamiento bacteriano, si vemos al cocobacilo gram negativo. Ahora, ¿cuándo lo descartamos? Esto es muy importante, cuando descartamos, se los pueden tomar. Se descarta cuando tomamos 2 muestras con 30 días de separación, es decir, podemos tomar un par serológico, podríamos decir, en donde no tenemos anticuerpos anti-Brucela. Si tomamos el par serológico y no tenemos anticuerpos anti-Brucela en ninguna de las 2 muestras, podemos decir que el paciente no se había contagiado y no tenía brucelosis. Y bueno, ¿cómo hacemos la inmunoprofilaxis en este caso? Lo mismo, se controla a los animales, hay vacunas para los animales, para esta bacteria. Se hace, si los animales lo tienen, el diagnóstico precoz y el tratamiento. Se hace la castración de los perros que han tenido Brucella canis, porque bueno, ya pueden transmitirlo a otros perros, y además por lo que les decía de las gestaciones, de que pueden tener abortos en las crías. También la prevención de la exposición, la educación para el manejo de los animales, que es muy importante, cómo tienen que tratarlos en la población, qué es lo que tienen que evitar, el contacto con las secreciones, usar guantes en los veterinarios. Y brucelosis es una enfermedad que en los veterinarios, principalmente los que son de animales grandes, es recontra común, porque cuando asisten los partos de las vacas, capaz que las vacas tenían brucelas y se lo pueden contagiar. Entonces esto es muy común y hay que enseñarles también a los veterinarios o a las personas que viven en los campos y que ayudan a asistir a estos partos, que usen guantes, que se laven las manos, que usen mascarillas o delantales, con todos métodos obviamente de barrio. Y después, lo mismo, seguridad de los alimentos, porque hoy hablábamos de que se podía transmitir por vía alimentaria, entonces podíamos tener contaminación de los embutidos, entonces todo lo que sea de dudosa procedencia, es decir, leche o derivados de lácteos o mismo embutidos que no estén aprobados por la ENMAT, hay que evitar consumirlos por las dudas. Así que bueno, esto fue toda la clase de enfermedades zoonóticas. Cualquier cosa que no hayan entendido me pueden escribir, espero que les haya gustado y bueno, véanla y estudien.